Buenas, son o mestre Fernando de Educación Infantil e teño o placer de convidarvos á superactuación dos nenos e nenas dos máis pequeniños do cole, dos de Educación Infantil. Espero que vos guste moito e que disfrutedes un montón. Anoche comí pecao. La rapa la tengo aquí. El gato de mi vecina se viene detrás de mí. Sape, sape, pu, 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 sape, sape, pu, pu, pu. Hola amigos de clase, voy aquí a cortar una patata para hacer la comida bueno, estoy aprendiendo y por eso quiero hacer el vídeo hoy de esto. ¿Sí? Muy bien, perfecto, la patatita. Sí. ¿Cómo manejas el cuchillo? Despídete. Sí. Luego- Chao amigos de clase, espero que lo estéis pasando bien. Chao. Eso que tú me das es mucho más que lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo tenga merecido. Todo lo que me das estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. ¿Ale mis pinzas? Vale, sí.
sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 E máxicamente damos paso ás actuacións de primeiro, segundo e terceiro de primaria. Wingardio Leviosa. Lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin, acércate un chin. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby? Baby, tonight's like fuego. Mi bate de dinero, mi parche de extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Como tenía la barriga tan gorda, se cayó dentro y se hundió. Y fueron felices y comieron perdices. ¡Chao! ¡Feliz verano a todos! ¡Feliz verano! Hola, profe. Qué bonito poder dicir que fermoso hai o sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a ledicia a morriña. Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo, dar un bico a tu nai. Qué festeiro a turuxar cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu o mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu o mundo é.
a llamar, pero la dejo en buzón. Será porque con otra está viviendo que otras se pueden dar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente. Lo que recuerdo. Hola, soy la mejor maga Sara. Y yo, el mago Mateo. Hoy os vamos a enseñar nuestros trucos. ¡Comencemos! Esta es una caja de cerillas. Solo tiene cerillas. Y lo que voy a hacer es encender una cerilla y voy a soplar la caja. Mientras la soplo, la cerilla se va a apagar. ¿Eso es lo que todos sabes hacer? Pues yo voy a hacer que esta moneda desaparezca. Le voy a poner este vaso y este papel como dificultad y para que sepáis que yo no lo puedo tocar de ningún lado. 1, 2, 3. ¡Ah, no me salió! ¡Eso no es magia! ¡Esto sí que es magia! ¿Y mi moneda? ¿Y mi vaso? Tú sabrás. Yo hice desaparecer la moneda y tú la tienes que reaparecer. Vale. Tienes razón. Como yo soy una maga. Mateo, ¿me puedes prestar tu caja? Sí. Toma. Gracias. Como veis, esto es una cerilla. Una es la caja de cerillas. Y aquí no hay nada. Quito un poquito. Y no te ha caído nada. Así que 1, 2, 3. Una moneda. Venga, Mateo, grande. Venga, Mateo, que te invito. Vale. Choca. Horta de valina es muy singular, alimentos gran vitaminas en forma natural, otros tictes se pasean entre versos y risos, todos los días es por los sol. La horta de valina es muy singular, alimentos gran vitaminas en forma natural, otros tictes se pasean entre versos y risos, todos los días es por los sol. Se levantan bolas de rayos de trabajo, figuras en condensaciones, lluvias, penurias de porro, se levantan novelas. Ola, que tal? Gustaron vos as actuacións que viste hasta o momento? A verdad que sodes todos uns artistas, está claro. Pero agora é o turno dos nenos e nenas de terceiro e de cuarto de primaria. Estade moi atentos para non perdervos nada. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escapas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 pequeño tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, 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 pequeño tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre.
Que é, Artai? Agua e azúcar. Bota ou non? Se non ábreo. Abre, desenrosca aí. É mellor que desenrosque, sí. Queres un pouco de agua con azúcar, Aleix? Sí. Claro, home. Vale, E eu non paso nada. claro. Bótalle moito. E agua. Bótalle moito. Pero Alex! Que fas? Se bebe. Que é, Artai? E auga... No, auga no, auga sin vinagre e bicarbonato. Claro. Veña, despídete aí. Chao. Nada. Un ratón le dice a una rata: ¿qué haces ahí sentada? Y le responde: estoy esperando un ratito. ¿Qué es una gamba tirando piedras? Una gamberra. ¿Y por qué los elefantes no se suben a las palmeras? Porque le tienen miedo al coco. ¿Cuál es el pez que huele mucho? El pestoso. ¿Y qué le dice un pato a otro pato? ¡Estamos empatados! ¡Felices vacaciones a todos! ¡Feliz verano! Mi corazón como una madera y la televisión. Déjame partir, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no lo puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi postura. Empiezo por la arena.
Axel, Dylan, Flunders, Noam y Kayla. Ellos pasaban el rato explorando su pequeño pueblo. Habían visto criaturas extrañas por la zona. Tenían previsto ir a la casa de la difunta señora Robbins. El día por fin llegó. Era la noche de Halloween. El cielo estaba oscuro. Se juntaron en el cruce de caminos enfrente de la iglesia. Eran las 12 y ya estaban todos. Y de allí fueron directamente a la casa de la señora Robinson. Cuando llegaron, vieron que la verja estaba cerrada. Primero intentaron abrirla a la fuerza, pero no sirvió de nada. Después intentaron forzar la cerradura, pero fue en vano. Después de pensar un rato, Noam escaló la verja y la abrió, para que pudieran pasar todos. Nada más entrar, se quedaron helados. Había unas tumbas en el patio, y un manto de niebla les cubría los pies. Todos menos Axel y Kayla dieron un paso atrás, aterrorizados. Todo fue en silencio hasta que escucharon un grito. Todos salieron corriendo menos Dylan, que se quedó petrificado. ¡Dylan, vamos!, gritó Kayla desde la verja. Pero Dylan se acercó a la tumba y poco a poco las lágrimas inundaron sus ojos y salió corriendo sin dar explicaciones. El resto de los chicos se armaron de valor y decidieron entrar a la puerta. La puerta estaba abierta. Nada más entrar, la puerta se cerró misteriosamente. Ellos siguieron caminando por esos pasillos tan estrechos y por cada paso que daban, más ruidos se escucharon. En medio del pasillo se encontraron una caja de música. Hunter le dio la manivela y empezó a sonar una canción, y después salió un payaso que empezó a perseguirlos. Salieron corriendo hacia la verja. Cuando el payaso salió a la luz, empezó a desintegrarse. Cerraron la puerta y acordaron no mencionar nada de lo ocurrido nunca más. Hola chicos, vengo también a participar en este festival virtual que vamos a hacer este año y me he juntado con un amigo mío que es Fran el Mago y que seguramente muchos conoceréis.
me ha enseñado este truco. A ver si os gusta. Mirad, tengo una botella y tengo dentro un globo, ¿verdad? ¿Veis el hilo para tirar de él? ¿No lo veis? Sí, hombre. Mirad. Y ahora lo cortamos. Y ahora vienen y me lo cortan. Y se va. Pero a mí me gusta más cuando baja. Ahora tiras hacia arriba. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, y como os comenté antes, tengo un amigo que es mago y que se llama Fran. Con vosotros, el mago Fran. Hola, buenas tardes. Aquí estamos para ayudar a Chris en unos trucos aquí de magia que vamos a hacer para vosotros, que los merecéis. Tenemos aquí el gorrito este, que veis que no hay nada. Y lo podéis ver que no hay nada. Pues ahora lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar y la profe va a coger unos pañuelos y los va a meter aquí. Y vamos a comprobar si somos amigos o no. Si somos amigos, como los veis, están separados. Y si somos amigos, tienen que salir unidos los dos. Las palabras mágicas, abracadabra. Y ahora los sacamos. Y aquí los están Muy unidos. bien. Eso quiere decir que somos amigos. Y los vamos a volver a meter aquí. Y ahora los vamos a sacar ya para la próxima actuación. Ya separados, desatados. Increíble. ¡Tachán! Bueno, chicos, y ahora como tercer truco, este me da un poquito de miedo porque tengo que meter la mano en una guillotina y que no me la corte, Fran. Esperemos y confiemos en que sea así, ¿vale? ¿Estás seguro? Vamos a ver. Los polvos mágicos, un poquito más para adelante. Saluda. Mano un poquito más para adelante, que esperemos que salga bien. Y las palabras mágicas, abracadabra, pata, pirú. ¿Cómo hace el pirú? A ver, levanta, a ver qué... ¡Ay, está entera! ¡Ay, está entera! ¡Mirad, está entera mi mano! Pero, ¿os creéis el truco o no os lo creéis? Y ahora lo vamos a demostrar cómo corta. Pues corta, ¿eh? Corta. Ah, que corta bien. Bueno, Que chicos, corta. ¿qué os ha parecido? Un beso muy fuerte para todos. Chao. Gracias por todos estos años en los que hemos compartido momentos inolvidables todos juntos. Nos vamos muy agradecidos de este cole, el cual echaremos mucho de menos. En galego sinto, en galego canto, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu abundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu abundo é. Bo día, galegos e galegas, nenos e nenas, pais e nais, avós e avoas. Hoxe vamos a descubrir a verdadeira maneira de bailar a Macarena.
Dalle tu corpo alegría, Macarena, que tu corpo para darlle alegría cousa boa. Dalle tu corpo alegría, Macarena, Macarena. Dalle tu corpo alegría, Macarena, que tu corpo para darlle alegría cousa boa. Dalle tu corpo alegría, Macarena, Macarena. E con isto, desexo vos un bo verán. Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera. Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el rebote. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guardar, loco por darle una nalga. Yo decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Let's go. Dime más, dime lo que yo hago lo que toque. De mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Hola, espero que os lo paséis muy bien en el verano como yo. Nos cuesta estar muy Vamos a solos. enseñar Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me pusieron una cartera, una cera, un cartel. empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. El café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese ¡Ánimo! Pronto estaremos juntos. Me puse la Gucci con un short de Nike, puso cadena, estoy que goteo, tengo problemas en la ciudad, tumbo en el trap, ya no paraneo, con cara de que nada va a salir más, soy un star, estoy que goteo, estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están. Oh, sí, soy para
cuerpo y que no lo quiera cambiar. Que te sepa querer y que siempre está a tu lado. Que diga puedes con todo, sabes que te ha costado. Que te bese la boca diciendo que te amo. Que no espera en invierno, pues que se quede en verano. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Imos á procura dun soño, faremos lúas de papel, levamos a choiva nos ollos, o mellor aínda está de ser. Imos á procura dun soño, tentaremoslo conseguir. A maxia estando ao noso lado, elevarémola xunto a ti. Todos somos capitanes, compañeiros de lugar, y sorrís como nos, porque somos como vos. Todos somos capitanes, compañeiros de lugar, y sorrís como nos, porque somos como vos. Imos á procura dun soño, por longe que pareza estar, nadaremos cos golfiños polas ondas do teu mar. Imos á procura dun soño, pecha os ollos e verás, hai estrelas e camiños que sempre nos guiarán. Todos somos capitanes, compañeiros de lugar, ti sorrís como nos, porque somos como vos. Todos somos capitanes, compañeiros de lugar, ti sorrís como nos, porque somos como vos. Vimos a procura dun soño, faremos lúas de papel, levamos a choiva dos ollos, o mellor aínda está de ser. Todos somos capitanes, compañeiros de lugar, ti sorrís como nos, porque somos como vos. Todos somos capitanes,
de lugar. Ti sorris comanos, porque somos como a Ola, en primeiro lugar, quero despedirme de todos os nenos deste colexio, especialmente os da miña clase. Foron moitos anos compartidos, tivemos experiencias moi boas e tamén algunhas malas, pero de todas elas aprendemos algo. En segundo lugar, quero despedirme de todos os mestres que tive neste colexio. Con todos eles aprendí moitísimo, daríavos de menos. Nunca olvidarei as clases de educación física, super divertidas, o mestre Óscar, a profe Belén, a todos os meus tutores empezando por infantil. A Diana, con ela compartín 2 anos maravillosos, de José Manuel, de Cristina. Este foi un ano moi especial, pois ela ensinounos a ser ordenados, a compartir, a respetarnos. De Sagrario, con ela aprendín a traballar duro, pero mereceu a pena. E de Tamara, a nosa tutora deste ano, que nos trouxe xuventude a nosa aula. E a todos os mestres deste colexio, gracias a todos, sempre recordarei este colexio. Bueno, mestres, espero que estedes ben e as vosas familias tamén. Xa que este ano non nos podemos despedir moi ben por culpa deste coronavirus, pois quería vos agradecer todos estes anos que estuven con vos e todos os momentos que vivimos, porque grazas a vos vamos a poder ir a primeiro con unha ensinanza moi boa. Tamén vos quero despedir por os momentos que vivimos junto a vos, os momentos que recordaré para toda a miña vida, porque sempre estaredes no meu corazón. Espero que estedes moi ben, espero que en setembro poda estar con vos e darvos un último abrazo. Hola a todos, chegou o momento da despedida. Grazas a todos os que me acompañastes neste camiño que comezou un 12 de setembro de 2011 e remata hoxe. Levo comigo para sempre un bo recordo do gran cole Feliciano Barrera de Gunars. Grazas a todos. Estar 6 años en este colegio, estoy agradecido de todos mis compañeros y mis profesores. Muchas gracias a todos y gracias por compartir tantos momentos juntos. Muchos besos, chao. Hola compañeros y profesores. Sé que no podemos vernos hasta que esto acabe y que no podemos tener un festival todos juntos, pero espero que pronto nos volvamos a ver y que todos estéis bien. Un saludo, adiós. Hola, bueno, pues que ya este curso se acaba de una manera diferente, pues quería agradecerles todo a mis profesores, a mis amigos y pues nada, buen verano a todos y un abrazo virtual. Hola a todos y a todas, me gustaría haber decidido de otra manera, pero bueno, estoy feliz de poderme despedir por aquí y así poder deciros que sois los mejores amigos y amigas que he tenido, que os echo mucho de menos y que tengo muchas ganas de veros. Gracias por los buenos momentos y que ojalá en esta nueva etapa podamos seguir juntos. Respecto a los profes, deciros que os quiero muchísimo y gracias por enseñarme todo lo que sé, por vuestro cariño y por hacerme sentir mucho mejor. Felices vacaciones a todos y a todas, un beso y un abrazo muy fuerte, os quiero mucho y felices vacaciones. Hola, os quiero decir que paséis un buen verano y que a los profes os echaremos mucho de menos porque ya no os veremos todos los días, pero que os queremos mucho y que después a los amigos pues que nos vamos a seguir viendo, a lo mejor no nos tocan en la misma clase, pero en el recreo ya nos veremos. Así que eso, que os lo paséis muy bien este verano y que os quiero mucho. ¡Chao! Hola, en primer lugar quiero decir que voy a echar mucho de menos a todos los profesores y al colegio porque he estado desde pequeñita ahí y nunca lo voy a olvidar. También quiero decir que paséis todos un buen verano y que seáis felices. En este vídeo quiero agradecer a todos y todos los profesores los que paséis momentos inolvidables. También quiero agradecer a los compañeros y amigos, los
Buenos días a todos y todas. Espero que estéis bien. Me da mucha pena no poder haber disfrutado de vosotros todo este año, pero estos años he aprendido mucho con los profes y me lo he pasado muy bien. Fue una experiencia inolvidable. Nos vemos en septiembre en el instituto. Un beso. Ola, son Brais. Levo 9 anos neste colexio. En estes 9 anos tiven uns profesores tan excelentes como os meus compañeiros. Recomendo este colexio porque vivimos moitas aventuras, aprendemos moito e o pasamos genial. Espero seguir coincidindo cos meus compañeiros o ano que ven e agradezo moito aos profesores que me ensinaron nestes 9 anos. Bicos e grazas. Hola a todos. Primero de nada, muchísimas gracias a todos por el cariño que me habéis dado, por acogerme de cuando vine del cole Salvatierra, por ser mis amigos, por todo lo que me habéis hecho, por todo. Quería recordaros este año que me voy del cole, nunca perdáis esos buenos momentos, nunca los olvidéis, yo nunca os voy a olvidar a vosotros. Intentaré, si hay algún festivo, poder ir a visitaros, algunos os veré en alguna actividad, pero os voy a echar un montón de menos. Muchísimas gracias a todos. Los que este año paséis para sexto, aprovecharlo al máximo porque es una experiencia que es vuestro último año en el colegio, o sea que aprovecharlo lo máximo que podáis. Chao. Hola a todos, muchas gracias por enseñarnos todo lo que sabemos. Nunca me olvidaré de los momentos graciosos y de ningún otro. Y nunca me olvidaré de vosotros. ¡Chao!